La historia de la humanidad no comienza con reyes, imperios ni civilizaciones. Comienza mucho antes, en un tiempo tan remoto que ni siquiera existía la vida. Para entender quiénes somos y de dónde venimos, es necesario retroceder miles de millones de años, hasta el origen mismo del planeta que habitamos. Desde la formación de la Tierra hasta la aparición de las primeras sociedades humanas, nuestro mundo ha sido moldeado por fuerzas geológicas, extinciones masivas y una lenta pero imparable evolución biológica. Este recorrido abarca la mayor parte de la historia del planeta y culmina con el final de la prehistoria, el momento en que el ser humano empezó a dejar constancia escrita de su existencia. Hace unos 4.600 millones de años, lo que hoy conocemos como la Tierra era solo una nube de polvo y gas orbitando alrededor de una joven estrella, el Sol. Con el paso del tiempo, ese material comenzó a acumularse y a colisionar, dando lugar a un planeta incandescente, cubierto por mares de lava y sometido a un bombardeo constante de meteoritos. Durante sus primeros cientos de millones de años, la Tierra fue un entorno extremadamente hostil. La atmósfera primitiva estaba compuesta principalmente por dióxido de carbono, metano y vapor de agua. A medida que el planeta se enfrió, ese vapor se condensó y dio origen a los primeros océanos. En ellos comenzaron a formarse moléculas orgánicas complejas, sentando las bases químicas de la vida. Hace aproximadamente 3.800 millones de años surgieron las primeras formas de vida. Eran microorganismos simples, bacterias que prosperaban en ambientes extremos, como las fumarolas volcánicas y los respiraderos hidrotermales del fondo marino. Durante miles de millones de años, la vida permaneció microscópica. Sin embargo, estos organismos primitivos transformaron el planeta de forma decisiva. Algunos desarrollaron la capacidad de realizar la fotosíntesis, liberando oxígeno como subproducto. Este proceso dio lugar a la llamada gran oxidación, un cambio radical en la atmósfera terrestre. Aunque el oxígeno resultó letal para muchas formas de vida antiguas, permitió la aparición de organismos más complejos y abrió el camino hacia una biodiversidad cada vez mayor. La historia de la Tierra se divide en grandes eras geológicas, cada una marcada por cambios profundos en el clima, la geografía y la vida. La era paleozoica, que se extendió desde hace unos 541 hasta 252 millones de años, fue un periodo clave. En su inicio tuvo lugar la explosión cámbrica, una diversificación biológica sin precedentes. Los océanos se llenaron de nuevas formas de vida, trilobites, braquiópodos y los primeros peces con mandíbulas. Con el tiempo, las plantas colonizaron la superficie terrestre, seguidas por insectos, anfibios y, finalmente, los primeros reptiles. Esta era terminó con la extinción pérmica, la más grande registrada, que eliminó cerca del 90% de las especies marinas y gran parte de las terrestres. Se cree que fue causada por erupciones volcánicas masivas, cambios climáticos y falta de oxígeno en los océanos. Tras esa catástrofe comenzó la era mesozoica, conocida como la era de los dinosaurios. Entre hace 252 y 66 millones de años, la Tierra estuvo dominada por enormes reptiles terrestres, marinos y voladores. Surgieron especies icónicas, como el Tiranosaurio Rex, el Diplodocus y los pterosaurios. También aparecieron las primeras aves y pequeños mamíferos. La era mesozoica concluyó con la extinción del Cretácico, probablemente causada por el impacto de un gran asteroide en la actual península de Yucatán, que acabó con los dinosaurios no avianos. La era cenozoica, iniciada hace 66 millones de años, marcó el ascenso de los mamíferos. Estos se diversificaron rápidamente y ocuparon los nichos ecológicos disponibles, y los cambios climáticos favorecieron la evolución de los primates. Hace unos 7 millones de años, en el continente africano, comenzó una de las transformaciones más decisivas de la historia natural, la aparición de los primeros homínidos bípedos. Especies primitivas como Sahelanthropus chadensis muestran ya indicios de una postura erguida, un cambio que liberó las manos y modificó por completo la relación de estos seres con su entorno. Con el paso del tiempo surgieron otros homínidos, como el Australopithecus afarensis, capaces de caminar de forma habitual sobre dos piernas y de utilizar herramientas muy simples para aprovechar mejor los recursos disponibles.
hace aproximadamente 2,5 millones de años, apareció el Homo habilis, considerado el primer representante claro del género Homo. A él se asocian las primeras herramientas de piedra tallada, lo que marca el inicio del Paleolítico, la etapa más larga de la historia humana. Estas herramientas no solo facilitaron la obtención de alimento, sino que reflejan una capacidad creciente de planificación y adaptación al medio. Un paso aún más decisivo se produjo con la aparición del Homo erectus, hace unos 1,8 millones de años. Esta especie fue la primera en abandonar África y expandirse por Eurasia, demostrando una notable capacidad de adaptación a climas y paisajes muy distintos. Además, el control del fuego supuso una auténtica revolución. Permitió cocinar los alimentos, mejorar la dieta, protegerse de los depredadores y del frío, y reforzar los vínculos sociales en torno a la vida en grupo. Con el tiempo surgieron otras especies humanas, entre ellas el Homo neanderthalensis, que habitó Europa y Asia durante decenas de miles de años. Los neandertales fabricaban herramientas complejas, cazaban de forma organizada y enterraban a sus muertos, lo que sugiere la existencia de creencias y rituales. Durante un periodo convivieron con el Homo sapiens, aunque finalmente desaparecieron hace unos 40.000 años por causas que aún se debaten. El Homo sapiens, aparecido hace unos 300.000 años, destacó por un lenguaje articulado, pensamiento simbólico y una creatividad sin precedentes. Las pinturas rupestres, las esculturas prehistóricas y los primeros instrumentos musicales son prueba de una mente capaz de representar el mundo y a sí misma de forma abstracta. A lo largo de este proceso evolutivo, se desarrollaron las distintas etapas de la prehistoria. Durante el Paleolítico, los seres humanos vivieron como cazadores-recolectores, organizados en pequeños grupos nómadas, completamente dependientes del entorno natural. Tras el fin de la última glaciación, surgió el Mesolítico, una fase de transición en la que algunas comunidades comenzaron a asentarse de forma más estable y a diversificar sus estrategias de subsistencia. El gran punto de inflexión llegó con el Neolítico, iniciado hace unos 10.000 años. La agricultura y la domesticación de animales transformaron radicalmente la forma de vida humana. La posibilidad de producir alimentos permitió el surgimiento de aldeas permanentes, el crecimiento demográfico y una organización social cada vez más compleja. Finalmente, la edad de los metales marcó un salto tecnológico decisivo. El trabajo del cobre, seguido por el bronce y más tarde el hierro, revolucionó las herramientas, las armas y el comercio. Las sociedades se volvieron más jerarquizadas, surgieron especializaciones y se sentaron las bases de las primeras civilizaciones. La prehistoria concluye alrededor del 3200 a.C., con la invención de la escritura en Mesopotamia. Desde ese momento, las sociedades humanas pudieron dejar constancia escrita de sus leyes, creencias y acontecimientos, dando comienzo a la historia propiamente dicha. Desde una esfera incandescente en el espacio hasta las primeras civilizaciones humanas, la Tierra y la vida han recorrido un camino inmenso. Las eras geológicas, las extinciones masivas y la evolución biológica fueron los procesos que hicieron posible nuestra existencia. Aunque este relato termina con el final de la prehistoria, todo lo que vendría después, imperios, religiones, guerras y culturas, no puede entenderse sin los millones de años que lo precedieron. La historia comienza cuando el ser humano escribe, pero su verdadero origen se remonta mucho más atrás. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.